Somos el campus Quiero ser escritor, capítulo Adulto Mayor. Saludos para toda nuestra audiencia que nos escucha alrededor del planeta. Les recordamos que este programa sale los lunes a las 20 horas hora de Ecuador, 22 horas de Argentina, 3 de la mañana el martes en España. Y se retransmite los jueves 9 de la mañana de Ecuador, 11 de la mañana de Argentina y 16 horas de España. Les recordamos también que este proceso de diálogos sobre el adulto mayor se producen a través de una gestión que se está haciendo en este momento para la construcción de un libro sobre adultos mayores que se llama Para hacer felices a mis padres, del gerontólogo español Ramón Morcillo López, que quien lidera este compartir de conocimientos y también junto con mi persona como moderador, Santiago Buitrón Chávez, quienes les acompañamos cada semana con este conjunto de conocimientos que se han generado a través de la experiencia de nuestro gerontólogo. Así también les recordamos que como parte de la acción de trabajo en lo que es gestión de conocimiento, también ofrecemos los servicios de edición, gestión de contenidos, construcción, asesoramiento para que usted pueda construir y estructurar su propio libro a través de procesos creativos y de creación literaria, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, como campus Quiero ser escritor, nos pueden encontrar también en redes sociales y nos pueden acompañar también a través de un podcast que se ha generado en Spotify también y próximamente también en YouTube. Entonces, en resumen, hoy estamos en nuestro octavo episodio. Hemos hablado de algunos temas para irnos conectando hacia la complejidad que conlleva el relacionarnos con un adulto mayor, ya sea como hijos o como cuidadores principales, y también proyectándonos al hecho de que en algún momento también nosotros tomaremos esa posta de ser adultos mayores. eh, Temas que se han enfocado en lo que es la generación, por ejemplo, de neuronas de espejo o trabajos sobre neuronas de espejo, trabajos, temas también sobre sofrología, sobre comunicación y justamente en estos dos, tres últimos episodios hemos ido ejemplificando situaciones con las cuales se puede trabajar, situaciones que pueden ser reales o también aplicadas a momentos reales de esa interacción con los adultos mayores. En nuestro episodio anterior hemos hablado de iniciar el cambio para estar sentado toda la tarde viendo la TV como ejemplo, ¿no? Y de qué manera a través de una comunicación asertiva podemos cambiar las conductas para generar nuevos hábitos que sean favorecedores a la nueva o aquella realidad que está viviendo nuestro adulto mayor, que sería mucho más óptima para prolongar su vida y también su estilo de vida, que sea algo digno hasta cierto punto. Ya hemos hablado también de cómo podemos ser convincentes al momento de hacer tomar un fármaco y también un ejemplo en el cual se ha trabajado obras en casa que por lo general el momento de la convivencia con un adulto mayor se torna relativamente conflictivo porque se manejan procesos de decisiones en los cuales, claro, nuestros padres siempre han sido nuestros padres y de alguna manera empieza a generar cierto ruido en la toma de decisiones cuando nosotros ya somos adultos y estamos también dentro de nuestro propio territorio, se podría decir. Hemos trabajado sobre las conductas. Estimado Doc, ahora la conducta que vamos a tratar, ¿cuál será? Bienvenido. Bien hallado. Gracias. Buenas tardes. Bien, efectivamente, hemos tratado este tipo de conductas con el lenguaje siempre el asertivo y acompañado siempre de franqueza. La honestidad es fundamental. Como hemos visto, en fin, ya la ciencia ha demostrado con las neuronas espejo. Bien, ahora la conducta que a tratar va a ser una conducta sobre cómo tratar la queja.
la queja en nuestros mayores. Hay que decir que quejarse, en el fondo, es una conducta que en una primera lectura no acostumbra a tener muy buena prensa. Y es positiva. Culturalmente, en la mayoría de los casos, es censurada desde la más tierna infancia, por lo que desarrollar conductas asertivas en esta área para cuando nos dirigimos a nuestros mayores, pues lo consideramos de una vital importancia dado la falta de hábito. No solamente para el mayor es positivo, ¿no?, solucionar ese problema, sino también para el propio familiar, para el cuidador que la atiende, ¿no? Porque siempre ante un problema de esa envergadura, cuando pasa de problema a considerarlo anomalía, pues como no tiene solución, al final pues se acaba ingresando a nuestro mayor a un centro geriátrico. Tengamos presente que la queja, hay que tenerlo en cuenta, es comunicación. Solo el que quiere continuar una relación, hablar de una mejora, el que quiere solucionar un problema, opta por la queja. Cuando es recibida, es de una información muy valiosa, porque no todo el mundo se queja. La información nos puede proporcionar una manera rápida de la mejor pesquisa para operar el cambio. Si nadie se queja, no sabemos si vamos por buen camino o por mal camino. Y precisamente porque alguien se ha dado cuenta o ha sufrido la causa de este error, no subsanado, pues lo dice y gracias a eso podemos mejorar. Por ello consideramos que tiene unos pasos para no llegar a la ruptura, ojo, o para bloquear cualquier motivo de queja, porque hay mayores que no se quejan porque es que, ¿para qué? Y a veces piensan, si me da pánico, ¿no? Porque quejarme no conduce a nada, ¿no? Y muchos dicen, es que es falso eso de que hablando se entiende la gente. No, no, yo cuando hablo con mis hijas, pues no nos entendemos. Hace tiempo que no nos entendemos. Bien, vamos a hacer un ejemplo, pero antes vamos a hablar de los pasos. Para una queja lo primero es que hay que saber recibirla. Para cuando se escuche darse cuenta de la valiosa información que se está transmitiendo en el momento de quejarse. O sea, uno tiene que estar abierto a la queja y abierto a que es una información la que va a recibir. O sea, como dijimos la semana anterior, o sea, una queja no es una causa, es el efecto de algo. Primero recibirla abiertos. Y luego, para quien la expresa, pues procurar que sea lo menos molesto posible. Cuanto menos doloroso, mejor, porque si el que lo va a expresar va a sentir dolor, pues es muy probable que muchos mayores no lleguen a expresarla. El problema es que si no se expresa una queja, que es un acto emocional, pues la va a introyectar, la va a hacer suya en el cuerpo y no sabemos las consecuencias. Puede pasar eso a sentirse víctima, puede pensar que no le quieren, puede pensar, bueno, con las consecuentes conclusiones que se llega, ¿no? Que es pues hacer la vida insoportable a la familia. Porque quiere vengarse y no sabe cómo. O sea que el fin es poder seguir manteniendo la oportunidad de recibirlas, que es lo que vamos a trabajar. O sea, el estar siempre abiertos a que el mayor cada vez que se queje pueda quejarse. O sea, y no romper el nexo de unión. Porque hay muchas familias que por no quejarse, pues al final es que no hay comunicación. Y tenemos que darnos cuenta de que hay un error, también podemos equivocar a nosotros.
Y gracias a la queja lo podemos subsanar, teniendo en cuenta que la rapidez es fundamental, ¿no? Por lo que en ningún momento debemos castigar, humillar, ironizar, mutilar este acto, sino todo lo contrario. Tenemos que fomentar la queja. Pero también la queja puede ser y debe partir a veces de nosotros. Quejarnos es una forma de expresar nuestra disconformidad con nuestros padres en la manera de actuar con el fin de que sean conscientes del estado anímico y físico en que nos encontramos debido a la conducta. O sea, no todos los cuidadores principales, no todos los hijos, pues, se sienten a veces con la formación necesaria para tratar a sus padres. O sea, a veces se sienten impotentes, ¿no? Que es además una de las variables que le ocurre con los cuidadores principales, que dicen es que yo no sé tratar a mi padre. Lo quiero mucho, pero es que no puedo con él. O sea, y a veces pues se sienten molestos y, y a veces pues entran ganas de, como diría un castizo, de tirar la toalla. O sea que una queja bien realizada une y reduce ansiedad, que es lo que vamos a trabajar, contribuyendo al bienestar y generando además un aumento en la autoestima de quienes la ejercen y una superación, lógicamente, de pasos, de obstáculos y, por supuesto, pues a conocernos mejor y hay que en el hogar pues haya una estabilidad. Sí, pero en este caso, claro, estamos viendo la posibilidad de atender la queja del adulto mayor, pero también nos ha mencionado que la queja sirve para el que la expresa y también para el que la recibe. Aquí tocaría tomar en cuenta que de pronto el adulto mayor se queja, pero el adulto mayor, o bueno, todos nos quejamos. Cuando nos quejamos no asumimos que pueda o no hacer daño una queja, entonces es como complejo asumir o calcular hasta qué punto nos podemos quejar y cómo es y decir que no vamos a herir con nuestra queja. Ante esto, usted nos manifiesta que la quejarse es bueno. ¿Por qué sería bueno? Tomando en cuenta que de ahí también nos menciona que sale información positiva. Bueno, primero, eh, no nos engañemos, ¿no? El quejarnos, a pesar de la información positiva que quiere transmitir, está dentro de nuestro acervo cultural, siendo origen de muchos problemas, rupturas y a veces dolorosas, debido a las posteriores decisiones que tomamos. En la queja hay dolor, en la queja uno se siente, hay discriminación, y si no es atendida, pues depende del carácter de la persona, pues puede ir hacia una conducta pasiva o activa o sentirse víctima y con lo cual ya la comunicación pues a veces puede romperse. Por eso dominar esa habilidad conductual, contacto y lenguaje adecuado es por lo que hemos creado y por lo que hemos hablado de trabajar esa conducta. Porque es una forma de manifestar algo muy lícito. Y es que algo no nos gusta. Es que algo o alguien nos ha hecho daño. Y tenemos todo el derecho del mundo a manifestarlo y llegar a un acuerdo. Porque a lo mejor es verdad que podemos estar equivocados. O sea, la queja es una forma de solucionar lo que nos molesta y dar a conocer a quien tenga autoridad de que estamos disgustados. Y eso tiene que ser recibido. Siempre es un intento de mejorar en las relaciones. La queja no es dividir, es mejorar. No es una conducta para hacer que el otro se sienta mal. Es una búsqueda de la solución, es un beneficio. Un señor, un ejemplo, un señor, si va
va a un restaurante y no se siente bien atendido, pues puede optar por quejarse o no quejarse. Pero si no hay que quejar, si no se queja, la determinación que va a tomar es no volver. El restaurante ha perdido un cliente. Y si se queja, es una oportunidad que va a tener el restaurante de solucionar posiblemente una anomalía o un problema. Siempre la queja es un beneficio. Y cuando estamos hablando de nuestro padre, pues además de un beneficio, es una obligación solucionar la queja. Pero si escuchar al otro es una tarea difícil, porque es verdad, ya escuchar nos cuesta, dado que en términos generales a todos nos gusta más hablar que escuchar. Pues ya hay que partir que escuchar una queja pues es un arte, un permanente aprendizaje y que en más de una ocasión ha sabido salvar una amistad, hay que tenerlo en cuenta, porque claro, el hijo que se queja ante el padre que se queja ante el hijo ante el padre, pues claro, genera ansiedad y es un acto para muchos violento, que prefieren soslayarlo. Nuestro consejo es que bajo ningún concepto, porque mientras no solucionemos ese problema va a estar ahí enquistado, rumiándose y generando pensamientos, pensamientos que mañana llegarán a una conducta que en modo alguno va a beneficiar ni al hijo ni al padre. Bueno, pues para llegar a buen término en una queja es necesario conocer su mecanismo, que es en el que vamos a trabajar ahora. Como ya hemos dicho, por naturaleza el ser humano, pues ante muchas contrariedades no se queja. Es más, cuando el otro ha realizado una conducta que le disgusta o que le perjudica, hay que conocer el- el concepto, ¿no? El contenido de la queja, ¿no? Dado que toda queja no deja de ser una conducta que genera ansiedad y según la propia experiencia puede salir perjudicado el sujeto en interacción, porque no siempre el que se queja gana. Fundamentalmente porque no todo el mundo sabe expresarse de una manera correcta. Y hay personas que tienen una gran habilidad en cómo ante una queja de otro, pues encima vencerle, aun siendo consciente de que no tiene razón. Con lo cual, el problema también ha ido increciendo. Por eso, ¿qué hace una persona, en términos generales, ante una queja? Lo primero que hace es razonarla. La razona como defensa. O sea, como medida previa al enfrentamiento. La razona para intentar justificarse, comprender el porqué de la conducta de la situación. Fijémonos bien, lo que quiere muchas veces es justificar, en cierta medida, con lo que resulte quedar comprendido. O sea, muchos dicen ante una queja, les encanta ellos mismos autojustificarse, porque por experiencia o no, pues lo que más duele es quejarse y encima salir perdiendo. Con lo cual, depende del poder que se tenga, el siguiente paso, ¿cuál es? Si este proceso le es satisfactorio o cuasi satisfactorio, entonces dará por zanjado el problema. Si se justifica, lo zanja. Y como consecuencia no ejercerá lo que su cuerpo le pedía, que no es otro que quejarse, pero lo ha justificado y se dice que es feliz. O sea, no se va a quejar. Por supuesto que va a tomar otra acción. Por poner un ejemplo, como he dicho anteriormente, si estás en un restaurante o en donde llevas el coche a revisión o ha ocurrido una situación que no te ha satisfecho, pues muchos son los que, ante este hecho,
antes del enfrentamiento, optan por no volver. Optan por no volver en el mejor de los casos. Y eso sí, optan por volver. Otros optan por no volver y además quejarse y hablar mal. Y controlar a todos los amigos que, pues, toda la cantidad de barbaridades que han cometido contra él. Claro, perdón que le corte, Doc. Hago alusión de eso porque en verdad siempre tenemos quejas y le hablo de caso personal. Si es que algo no me satisface, yo me sigo quejando y cuento a todo el mundo y sigo, sigo y sigo y sigo. Entonces, esa cuasi justificación o esa cuasi satisfacción que nos hablaba más bien, a veces no es... necesitamos estar totalmente satisfechos. ¿Qué pasa si es que no está zanjado el problema? ¿Qué nos recomienda? Y en función del adulto mayor también, que debe ser mucho más puntual. Claro, con otro mayor más puntual porque en el fondo pues hay una gran inseguridad, ¿no? También es verdad que puede ocurrir que se dé por zanjado el problema, como hemos dicho, y siga disgustado. Ujú, ujú. El razonamiento no le justifica llegando a la conclusión de que tiene que, que presentar la queja. Porque a veces uno lo razona, pero no llega realmente a justificarse. No se lo cree, vaya. Cuando esto ocurre, la persona que tenemos frente a nosotros es una persona con un cuadro emocional concreto y cargado de dolor. No olvidemos. Cuando nuestro padre se queja, tiene dolor. Hay una energía. Por eso se queja. La energía es para poder obrar, para poder actuar. Y lo matéis, perdón. Y lo mismo ocurre con el hijo con respecto al padre, ¿no? Si tiene que quejarse. A veces no se atreve a quejarse por no crear más problemas. No. Por eso estamos aquí en este capítulo, ¿no? Porque vamos a dar las herramientas para que no se sientan así. No hay que olvidar que su lenguaje acaba de partir de un hemisferio que es emocional. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si queremos entablar una comunicación, recibir una información, no hay que olvidar que lo primero que debemos de hacer es hablar también emocionalmente. Es decir, comunicarnos en su idioma, que no es otro en ese momento que la emoción. De nada sirve que al escuchar una queja, como respuesta, intentemos razonarla. La razón solo se puede utilizar ante estrategias razonadas. Pero cuando la queja es emocional, solo es una emoción la que puede conducirla. Híjole, un poco complejo trabajar de emoción sobre emoción, porque a veces las emociones se desbordan, ¿no? Pero ayúdenos con un ejemplo, Doc. Claro, porque qué duda cabe que uno puede ganar. O sea, razonando con el padre o el padre razonando con el hijo puede ganar. El padre, si está viviendo en casa con su hijo, pues ganar lo tiene difícil, ¿no? Porque es el padre el que vive con el hijo. Y ganar es difícil. Y el hijo sí que puede, razonando, ganar al padre, lo vence. Pero vencer, en el fondo no ha vencido nada. Porque el padre va a tener que seguir resentido, enfadado. Y ya hemos comentado, me parece, en otros capítulos, que el hacer de un padre víctima, ojo, o de un hijo víctima, nada más que conduce a la ruptura. Y a estas edades, la ruptura de un mayor en casa, pues el siguiente paso, lógicamente, es el geriátrico. Mm. Entonces, vamos a poner un ejemplo. ¿Le parece Adelante, bien? adelante, Doc. Sí. Vamos a ver un ejemplo de cómo tratar una queja. Una queja de un adulto mayor. Por ejemplo, nuestro padre guarda una colección, está viviendo en nuestra casa, o sea, lo hemos trasladado, vivía solo. El ejemplo clásico, ha fallecido
ha fallecido la mamá, ha fallecido su esposa y los hijos se han reunido y siempre hay uno que dice, bueno, pues yo me encargo, ¿no? De cuidador familiar. Cuidador familiar, el cuidador principal, generalmente es una hija, no solamente en España, también en casi todo el mundo, es las hijas las que asumen el papel de cuidador principal. Los hijos desaparecen, todos desaparecen, se queda ella sola y asume al padre. Y ese es un ejemplo de un padre que va a vivir a casa de su hija. No a su casa, sino a la casa de su hija. El jefe de ese grupo primario, el dueño y señor, pues ahora es el que se traslada al grupo de su hija, con sus nietos y su yerno. Y el ejemplo clásico, vamos a poner, de una queja es pues de este padre que, bueno, que se ha llevado, porque le hace ilusión, pues una colección de figuras de ilustres militares españoles, ¿no? Luis de Velasco, el que defendió Cuba, Francisco de Miranda, hablar de Lezo, en fin, San Martín, Churruca, Jorge Juan. Y él los tiene allí, está muy orgulloso de sus esculturas. El nieto, pues constantemente la está tocando y juega con ellas, y lo clásico, ¿no? Los niños que ponla bien y el niño la coloca ahí en una esquina de esa mesa, con lo que la probabilidad de que se caiga es alta. Pero el padre pues le dice que lo haga y un día jugando con ellas pues se le cae la figura de Churruca, choca contra el suelo y se rompe un brazo. Este es el ejemplo. El abuelo lleva tiempo quejándose al aire quiere decir en voz alta, pero para que le escuche su hija, pero nada de llamarla, sino que se queja, chilla, la hija lo escucha, pero sin atreverse a concretar. La hija sabe de qué va, pero evita problemas. Porque en el fondo teme un enfrentamiento, ¿no? Tanto él como ella ante la autoridad, ¿no? La autoridad que puede ser la autoridad moral el padre y el padre la autoridad real, que es la hija. El problema para estudiar una conducta pero a él le produce ansiedad el ver que esas culturas, pues al final, pues como dice un castizo el refrán, ¿no? Tanto va el cántaro de fuente a la fuente que al final se rompe. El padre tiene miedo. Por otra parte, es verdad que como ningún desperfecto está ocurriendo en las figuras, el nieto está jugando, pero no está pasando nada, pues la madre tampoco se siente con ganas de prohibirlo. Además, ese hijo está entretenido y pro. La madre deja hacer. Aunque las quejas generalistas son de sobras conocidas, o sea, casi todos los días pues ocurre la misma historia, ¿no? O sea, cada vez que el nieto va a tocar las figuras, pues el abuelo se enfada y queda todo ahí. Al final es un hábito. Pero ahora la realidad es que el nieto ha roto la figura. Y entonces vamos a ver la conducta, la comunicación que debemos seguir. En el caso de un guión normal, ¿no es cierto? Sería la parte del guión normal y luego vemos el guión asertivo. Exactamente. Hay un guión normal que no soluciona nada. Que más es lógico porque lo razonamos, ¿no? Y vamos a razonarlo. Entonces, el padre, lógicamente, se dirige a la hija de manera emocional. Porque si no fuera emocional, es que tampoco se dirigiría, porque tampoco se enfadaría mucho. Se lo diría al nieto y pro. Pero no, está enfadado realmente. Entonces, vamos a decir un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, el padre dirigiéndose a la hija, chillando, dice, ¿ves? Al final ha ocurrido lo que todas las tardes se estaba advirtiendo y tú ni caso.
y a veces hasta sonriendo. Qué bien que me fijo, con esa mirada de conmiseración que me envías. Es una opinión de él. Me tenéis harto. Ya ha sacado una conclusión después de que tantas veces quejándose y su nieto ni caso. Parece como si no pintara nada en esta casa. Claro, nadie le hace caso. Ahora empieza a desahogarse. Aprovecha toda esa energía que tiene. Parezco un estorbo. Es que no respetáis nada. Se está desahogando. A veces pienso que parece que te gusta tenerme todo el día enfadado. Para luego, cuando nos reunimos toda la familia los domingos a comer, aprovechar para decir a tus hermanos y a tus nietos que soy un gruñón. Realmente me habéis quitado toda la autoridad. No sé ya qué pinto en este mundo. El hombre se ha desahogado, aprovecha además por fin que sabe que la fuerza de ver la figura rota, esa fuerza de verla es la que le va a proporcionar el poder desahogarse y enfrentarse con la hija, que antes no se atrevía. Porque en el fondo no había habido un objeto, era un pensamiento, una opinión de que al final se iba a romper. Pero que nunca se rompía, no tenía la fuerza. Su hija siempre le contestaba de que, pues cualquier cosa. Bien, ha dicho eso. Ahora, generalmente, una respuesta lógica y natural, además es lógica, pues papá, no te pongas así. Lo primero, ¿no? Que va a empezar a chillar, hasta el niño se asusta. Tampoco es para tanto. Al fin y al cabo son figuras, y es verdad. Estamos hablando de un niño que es un ser humano, y una figura es una figura, al fin y al cabo. Ahora vas a decir tú que nunca has roto nada. Una respuesta lógica, ¿no? ¿Qué pasa? El padre nunca siempre ha sido un santo de devoción. Venga por Dios. Esta tarde, cuando abran en Arte España, nos acercamos, compramos otra y se acabó el problema. Una respuesta lógica. Mientras tanto, si hay que esperar unos días, pues para la copia, pues arreglamos esta. Es una respuesta que la veo la más lógica y natural. El padre, como está en el tema emocional, dice, ¿pero qué dices? ¿Acaso no sabes desde cuándo tengo estas figuras que ya deben de ser únicas? Lo que ocurre es que a este niño no hay quien la aguante. Ella ataca a lo que nunca se había atrevido y es meterse con el niño porque le tenía pánico. Ahora no le tiene pánico porque tiene un objeto en el suelo que le está dando el suficiente valor para enfrentarse con la madre. Claro, la madre lógicamente da una respuesta lógica y dice, papá, creo que te estás pasando un poco, ¿eh? Es tu nieto y es un niño. Y a partir de ahí nos podíamos pasar todo el día. O sea, el padre diciendo una cosa en plan emocional, la hija diciendo que no te pases, que eso se arregla comprando otra, y si no, pues tantas cosas, pues bueno, pues más se perdió en la guerra de Cuba. O sea que tampoco va a pasar nada, ¿no? O sea, vamos a dejar la fiesta en paz. ¿Qué ha ocurrido? Vamos a analizar este campo. Ocurre que el abuelo está emocionalmente muy molesto, con una carga emocional guardada que desde hace tiempo le estaba causando dolor y siempre la tenía retenida. Como no sabemos qué pensamientos contra su nieto, su hija o contra sí mismo tiene, pues no se ha enfrentado a la realidad. O sea, él en el fondo no está contento porque no sabe cómo llegar a un acuerdo con su hija. O sea, quiere desahogarse, pero no sabe, ¿no? Pero mira por dónde, precisamente ahora, cuando tiene la oportunidad de vengarse, no lo olvidemos, de liberar todo lo retenido, al tener un argumento en el que puede apoyarse,
además puede presentarse además como víctima. O sea, lo tiene todo, no a su favor, todo lo tiene para poder enfrentarse a la hija cara a cara y decir pues lo que acaba de decir, ¿no? Como hemos podido constatar, el camino seguido por el padre, ¿en qué ha consistido? Pues en un lenguaje, una comunicación emocional. Mientras que por parte de la hija, toda ella se ha conducido por la vía del puro racionamiento, pero no por maldad, sino porque para no tener que herir más, piensa ella, en nuestro caso equivocada, para no, digamos, echar más leña al fuego, como diría un castizo, ¿no? Pero repetimos, si la queja es emocional, ¿m? Para que exista realmente comunicación, también la respuesta debe ser en esa línea. También debemos decir que en modo alguno un diálogo emocional tiene por qué tener ruptura. Precisamente en ruptura acaba cuando no hay comunicación. O sea, racional con racional, emocional con emocional. Si cruzamos, es cuando realmente hay ruptura, porque, porque es imposible realmente llegar a un acuerdo. Hemos tenido este tipo de situaciones, son bastante cotidianas, Doc, y hasta cierto punto normales. Y claro, es exactamente lo que usted menciona, que nos ha dramatizado muy pedagógicamente. Y claro, en el momento que alguien tiene un acercamiento emocional hacia una situación de apego que se rompe a través de esta situación, que es un buen ejemplo, uno reacciona emocionalmente, en verdad. Y uno ha tratado de sobrellevar de forma razonada, pero vamos con guión asertivo a ver cómo se debería definir de manera recomendada para solucionar este problema de manera óptima. Claro, porque tenemos que ir al guión asertivo, o sea, tenemos que ir al guión donde los dos estén hablando el mismo lenguaje. Pero ya no por amor, hasta por puro egoísmo. Porque sabemos que al final, ¿qué es? Una ruptura. Y después de la ruptura, ¿qué ocurre? El geriátrico. Además de, podemos hablar de cientos de problemas en el hogar, ¿no? El hijo, el padre ya se vuelve, pues, como dirían, más cascarrabias, se queja más. Y vuelvo a decir, esto no es una causa. El padre no es cascarrabia, no es la causa cascarrabia. Es cascarrabia por un efecto de algo que le provoca aquí un descontento, ¿no? Bien, pues vamos a ver a un guión asertivo. Ujú, ujú. El padre, repetimos, se dirige a la hija. ¿Ves? Al final ha ocurrido lo que todas las tardes se estaba advirtiendo y tú ni caso. Es que... Y a veces hasta sonriendo. Qué bien que me fijo. Con esa mirada de conmiseración que a veces no sé qué me quieres decir. Me tenéis harto, ¿eh? Como el padre se está sacando toda esa emoción que tenía guardada. Parece como si no pintara nada en esta casa. Parezco un estorbo. Porque lo pensaba realmente que es un estorbo. Él se cree, porque ve que la hija, lógicamente, pues hace un trabajo o le han puesto un cuidador. O sea que es un cargo, es una carga. Como se dice ahora en los servicios sociales, es una carga familiar, ¿no? Es que no respetáis nada. A veces pienso que parece que te gusta tenerme todo el día enfadado. Claro, porque está enfadado y la hija no le hace caso. Para luego, cuando los domingos nos reunimos toda la familia a comer, a pensar para decir a tus hermanas y a mis nietos que soy un gruñón. Realmente me habéis quitado toda la autoridad. Y luego, claro, no sé qué pinto ya en este mundo. ¿Ya? Y ya puedo decir pues, que me quiero morir, que ya me gustaría ya estar con tu madre. En fin. Entonces, la conducta que debemos de continuar es seguir la emoción del padre.
por supuesto, antes de empezar, sinceridad, porque si no hay honestidad, pues no tiene sentido. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿qué tiene que hacer la hija? Primero, mirar a su hijo, porque el hijo además no sabemos, a lo mejor puede estar riéndose, ¿no? Pero como hasta esa fecha la madre la ha estado consintiendo, entre comillas, pues el hijo a lo mejor se ha envalentonado, también puede ser. Entonces, el hecho de mirar la madre a su hijo de una manera punitiva, pues puede hacer que el hijo por lo menos deje de sonreír, si es que sonríe. Miras al padre y ves que en el fondo, ¿cómo está? Como se acaba de desahogar, pues más que disgustado, esos hombres cuando los vemos están abatidos. Porque en el fondo tienen miedo, ¿eh? Tienen miedo porque en el fondo saben que tienen las de perder. Y también hay una realidad y es que la cultura está rota. Ella lo ve. Entonces, ¿cómo responder en esta línea? Pues razonar no sirve para nada porque hay una prueba que nos está mirando desde el suelo. O sea, el lenguaje del padre es emocional. Por lo que la respuesta debe seguir siendo la misma expresión. A estas alturas no creo que sea necesario insistir en que debe ser sincera, como he dicho anteriormente. Entonces la respuesta de la hija tendría que ser, primero por supuesto, no verbal, ¿no? Acercarse, tocarlo, aunque sea rechazada, no se lo dirá con el brazo, déjame y no me toques. Entonces es el no verbal. Y en verbal la frase tiene que ser, tomen nota. Te comprendo perfectamente, papá. Te comprendo perfectamente, papá. Yo en tu lugar estaría igual. Comprendo que estés enfadado. Te pido perdón. Eso es lo que yo sentiría. Por eso lo verbalizo. Pero es que la hija debe sentir eso. O sea, la hija tiene que ver que realmente el papá está enfadado. O sea, y está dolorido porque son esculturas que ha ido coleccionando con los años y que le tiene cariño. Le pide perdón. Y luego le dice, nunca pensé que esto iba a ocurrir. Estamos hablando de un niño, papá. El padre puede decir, es que no me hacéis caso y tal. Ni caso, eso ya no se ha oído. Entonces la hija no responde a eso, sino, ¿qué quieres que te diga? Papá, tienes toda la razón. ¿Qué va a decir? Si la figura está rota. Lo único que puedo asegurarte es que voy a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a ocurrir. El padre puede contar lo que quiera. No nos importa lo que diga el padre. El guión es este. Te comprendo perfectamente que tienes la razón, y es verdad, tienes la razón, porque estaba quejándose del hijo, del hijo y no le hacían ni caso. Entonces se vuelve a repetir, tienes razón, vamos a solucionarlo. Y a partir de ahora, ya. Entonces la madre llama, lo lógico que la madre llama al hijo y por primera vez le indica una prohibición. El hijo ya sabe que esa zona es zona vedada. El hijo, si la comunicación ha sido realmente asertiva, el hijo sabe que eso ya no debe de tocarlo. El hijo hay una moral natural, el hijo sabe que el abuelo está molesto y la hija por primera vez hay un acto de amor, de comprensión, de caridad, si quieres llamarle, vuelta hacia el padre. Y el hijo eso está aprendiendo con H intercalada, está entrando por osmosis, pues está aprendiendo una lección.
Vamos a continuar y vamos a hacer un repaso. En el primer guión nos hemos limitado, como vemos, a contestarle en función de cómo hablaba, ¿eh? O sea, utilizando como lenguaje el razonamiento. En el segundo, nada más tener contacto con la realidad, nuestra primera frase ha sido ¿qué ha sido? Ajustarnos a su estado emocional. O sea, nos hemos ido directamente al vencido, porque nuestro padre está derrotado, totalmente derrotado. Y además somos conscientes de que no puede hacer nada, nada puede hacer. Entonces le acompañamos en ese dolor. Y el único acompañamiento que existe es la afectividad, el amor. El amor y la justicia. En el sentido de que al hijo se le va a hacer un castigo. No sabemos cuál. Pero el hijo tiene conciencia que a partir de ahora esa zona es, bueno, zona tabú. Y que en una figura es que no la puede tocar hasta que el abuelo diga. Estamos hablando, Doc, perdón que le corte también, estamos por cerrar este episodio. Estamos hablando de efectos, o más bien dicho, de procesos emocionales que se van acumulando en función de dinámicas de comunicación que no han sido tratadas en su momento. Y eso nos pasa a todos. Claro. Usted habla aquí en este momento de seguirle, entre comillas, ¿no? Hablo muy popularmente, diría, de seguirle la corriente. Pero también puede pasar un momento en que ese acto de decir, te entiendo y te pido perdón, puede que sea tan repetitivo que el acto de pedir perdón ya no surge efecto. Ahí que hay que hacer. Claro. Bueno, bueno en ningún momento eh, ante la queja se debe seguir la corriente, porque entonces estamos hablando de neuronas espejo. O sea, seguir la corriente quiere decir, o sea, Brooks demostró que cuando decimos una cosa que no sentimos, y ese fue, por eso le dieron el premio Príncipe de Asturias en el año 19, o sea, cuando decimos algo que no sentimos, las neuronas espejo no se excitan. Y al no excitar nuestras neuronas, estamos motivando a las neuronas del otro, con lo cual el otro puede pensar, nos está mintiendo. Entonces es peor el efecto, bueno, es tremendo, ¿no? Porque entonces no se lo cree, no lo creemos. Y si a eso le unimos nuestra forma de pensar, que es otra cuestión todavía más problemático. Por ejemplo, imagínense que el abuelo, decimos seguir la corriente, en este caso es su hija, que se supone que su hija, en el fondo él piensa que su hija lo quiere. Hay una trayectoria, es su hija, la, la tuvo en pañales, la cuidó, la llevó a casar. O sea, con lo cual, aunque haya un seguir la corriente, entre comillas, el padre puede hasta autoconvencerse. Pero eso de la corriente es peligroso porque imaginemos que en vez de la hija es la nuera. Él puede pensar, es que realmente me tiene manía. Ya no hacemos nada, ¿eh? O sea, seguir la corriente, o sea, si no hay realmente honestidad, mejor que ya ni lenguaje asertivo, ni no asertivo, ni nada. O sea, que somos unos hipócritas. Y además ahora la ciencia está colaborando de que hay que tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos. Porque depende también cómo el otro esté pensando. O sea, si hay una predisposición, hay una predisposición a no que. No es hablar mal de las nueras, ¿no? Hay nueras maravillosas, ¿no? Pero, pero si el abuelo no tiene una relación positiva hacia la nuera, pues lo que tú has dicho de ir
de seguir la corriente, bueno, eso es tremendo, tremendo el daño que se hace, porque entonces sí que ya nos pasamos al racional y al final, bueno, al final se acaba pues el abuelo, pues si es la nuera, pues convence al marido y a las 24 horas o a las 48, pues el abuelo está en un geriátrico, ¿no? O sea, hay que tener mucho ojo con el lenguaje, ¿no? Es como yo he visto el lenguaje de decir una nuera. Me acuerdo que en un geriátrico dice, no te preocupes, papá, que papá no quería estar en el geriátrico. Dice, no te preocupes que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que vengas a casa y tal, ¿no? Y recuerdo que se van, ¿no? Cuando se fueron, me dice el abuelo, ¿has visto qué cínica, doctor? Oh. Y digo, ¿por? Y dice, lo que está en su mano. Pero en su mano no tiene nada. O sea, está en su mano. No va a hacer nada. Nada. Aquí voy a estar toda la vida. Este paso voy a hacer huelga de hambre. O sea, es lo que pensaba el hombre, porque la nuera le decía, no sé lo que le transmitió, y a lo mejor lo hizo con toda la buena fe del mundo, porque es una forma de hablar coloquial, voy a hacer lo que esté todo en mi mano, ¿no? Pero el abuelo, como era la nuera, y no sabemos la relación, la historia, la biografía, la convivencia de esas dos personas, pues el abuelo, pues, o sea, lo que le dijo no se lo creyó. Y es más, además de no creérselo, encima, como no tenía esa energía para contestarle y para decirle, tú eres lo que eres, que se cayó, pues esa energía se la guardó el hombre, ¿no? Me tocó luego trabajar con él, el pobre hombre, porque además sufría. O sea, estuvo una semana o dos sufriendo con la Mm. abuela, que además se confirmó, la abuela no apareció, ¿no? Oh. Esa es otra, ¿no? O sea, que el abuelo parece ser que la conocía bastante. Pero bueno, pero por lo menos se calmó el hombre, ¿no? Se calmó porque también es cierto que el ser humano somos maravillosos, ¿no? Y aceptas. En el fondo, la gente acepta la vida, ¿no? Igual que el señor que acepta, hasta el señor que le van a condenar a pena de muerte, ¿no? Hasta va tranquilo, ¿no? O sea, sabe que lo van a matar y no se revela. O sea, lo aceptas, ¿no? El ser humano aceptamos porque nos justificamos la culpabilidad, mil cosas, ¿no? En resumen, Doc, hemos estado profundizando herramientas para atender a ser felices de nuestros padres, para atender al adulto mayor. Los últimos episodios que hemos trabajado ha sido la comunicación. En resumen, para generar una buena comunicación tenemos que ser honestos. Hoy hemos trabajado la queja y también tenemos que ser muy honestos cuando escuchamos y cuando nos quejamos, que todos tenemos esos procesos muy cotidianamente. Doc, nuestros próximos episodios, ¿qué vamos a ver? Para ir cerrando. Pues vamos a continuar con los errores del lenguaje, las escasas evidencias que tenemos, como hemos dicho hace un momento, de que diga la hija o quien sea, es que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudarte, papá. Entonces no hay una evidencia de nada. Entonces uno puede pensar, depende de quién se lo diga, pues puede decir, ah, muy bien, me va a ayudar, ¿No? porque mucha gente puede pensar, me va a ayudar porque me ha dicho que va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarme. O sea, que me va a ayudar. O puede que no. O puede que no, pero y depende de quién te lo diga. Claro, si te lo dice una persona que te ama, pues a pies juntillas te lo crees. Pero si te dice una persona que no te ama, pues va a haber un problema serio, ¿no? Y si encima no sabemos qué es lo triste, usar el lenguaje, porque es que deberían desde el colegio enseñar a las personas a hacer un lenguaje asertivo, porque el hecho de hacer una conducta, un lenguaje pasivo, con eso no quiere decir que vas a tener más amigos, ni vas a conseguir los mismos objetivos. Es falso. O sea, es falso. Pero está ahí, ¿no? La gente, muchas personas, por evitar un problema, pues opta por el silencio. Ojo, que ese silencio no te perjudica y no te hace daño, felicidades. El problema está que el callarte no quiere decir en modo alguno que te va, o sea, que tú te sientes mejor. Es que parece mentira, pero la psicología humana es compleja, ¿no? Exactamente, y por eso estamos generando esta serie de diálogos sobre el adulto mayor dentro del campus Quiero ser escritor.
Les recordamos, todos los lunes a partir de las 20 horas de Ecuador, 22 de Argentina, 3 de la mañana de España, con retransmisión los jueves, 9 de la mañana de Ecuador, 11 de la mañana de Argentina y 16 horas de España. Síganos, toda esta serie de diálogos nos conducen hacia la presentación de un libro que se está construyendo por parte del gerontólogo español Ramón Morcillo López, que próximamente lo lanzaremos por Amazon. Soy Santiago Boitrón Chávez, ha sido un gusto y es un gusto siempre compartir con ustedes y nos estaremos viendo la próxima semana. Doc. Nada, muchas gracias a ti y a, y a esta emisora que nos permite pues el servir y transmitir y ayudar en la medida posible a aquellas personas que han visto estos casos y que pueden ser una forma de ayudarles a solucionarlo. Eso es todo. Gracias, Doc. Hasta la próxima. Un abrazo.